Como ya establecimos el domingo pasado, y a modo de repaso simplemente lo voy a mencionar, el matrimonio es tipo de la relación entre Cristo y su iglesia. Como ya expliqué, originalmente la creación del hombre y la mujer tuvieron tres propósitos, no sé si recuerdan. Labrar, administrar y extender el huerto era uno de esos propósitos. Trabajar ahí, ¿verdad?, en la creación que Dios había hecho y en un huerto especial que Dios había preparado para el bienestar de la humanidad. Pero además de labrar, administrar y extender el huerto, también fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Y en tercer lugar, como tercer propósito, establecer comunión con Dios. Estos eran los tres propósitos originales por el que Dios creó al hombre y lo puso ahí en el huerto. Labrar, administrar y extender el huerto, fructificar, multiplicarse y llenar la tierra con la gloria de Dios, siendo ellos primeramente imagen de Dios, y establecer una comunión cercana con su Creador. Ya establecimos que estos mismos propósitos continúan hoy en día a través de la iglesia. Así como Adán fue, ¿verdad?, el primer ser humano creado en este mundo, el que la Biblia llama el primer Adán, luego vino un segundo Adán, que fue el Señor Jesucristo. Y él también, ¿verdad?, se proveyó para sí una esposa, al igual que el primer Adán. Y estos mismos propósitos continúan el día de hoy. Nosotros también el día de hoy tenemos este propósito de labrar, administrar y extender, en este caso, el reino del Señor. Se nos llama a ser administradores y colaboradores fieles como labranza de Dios, entrando en sus labores y edificando así el cuerpo de Cristo, extendiendo el reino a toda criatura. Así como Adán tenía este compromiso, ¿verdad?, esta responsabilidad más bien de labrar, ¿no es cierto?, cuidar, administrar el huerto, tenía el compromiso de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra con la gloria de Dios, insisto, siendo Él, ¿no es cierto?, la imagen de la gloria del Señor, fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y establecer comunión con Él. Así nosotros también tenemos esta misma labor, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto el día de hoy, ya no física, sino espiritual. Y en ese sentido también tenemos el desafío de fructificar, multiplicarnos y llenar la tierra, en este caso ganando almas, ¿no es cierto?, al fructificar, multiplicándonos, al hacer discípulos que hacen discípulos y llegar hasta lo último de la tierra con la misión global de hacer conocido el nombre del Señor, la gloria del Señor y la salvación del Señor a toda criatura y hasta el último rincón de este planeta, estableciendo así comunión con Dios, siendo uno con el Señor, para que así el mundo conozca a Dios a través nuestro. Es un propósito esencial, fundamental de la iglesia el día de hoy. Estos mismos propósitos se mantienen al día de hoy. Por lo tanto, el vínculo matrimonial, ¿no es cierto?, nos entrega aspectos muy prácticos de lo que es la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Entendemos que la iglesia no es este templo, no es el lugar físico, sino que somos los creyentes que hemos sido apartados del pecado y del mundo, en el bautismo, integrados dentro de la membresía de la iglesia y encomendados para cumplir los propósitos del Señor. Debemos recordar también que el vínculo matrimonial se fundamentó en tres aspectos. Separación, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre; unidad, y se unirá a él; y fusión, ambos serán una sola carne. Lo establecido allí en Génesis 2:24, ¿recuerdan? Cuando el mismo Adán, como el primer sacerdote y juez de la tierra, establece esta institución con la guía del Señor, con, ¿verdad?, la intencionalidad de parte de Dios al respecto, que es lo que nosotros entendemos al día de hoy como matrimonio. Esta institución no fue creada por el hombre, no fue una idea humana, fue una idea divina. Dios la diseñó para el bien del hombre, como también, y esto es importante, como tipo de lo que sería la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, hay hartos aspectos muy prácticos que podemos sacar, ¿no es cierto?, de esta relación. Y estos mismos fundamentos también se mantienen en la iglesia al día de hoy.
Cuando hablamos de separación, debemos recordar que la palabra que define lo que somos, iglesia, es la palabra griega exkaleo. Y esta palabra, exkaleo, así en griego se pronuncia, ¿verdad?, significa literalmente apartados o separados con un propósito. Ya, muchas veces se usaba para citar a una asamblea extraordinaria para decidir algún asunto importante. Entonces se apartaba un grupo de personas a un propósito específico. Esa palabra el Señor la utilizó, era una palabra común en los días del Señor Jesucristo, aquí en este mundo, en esta tierra, pero la utilizó para referirse a su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la separación. Dios nos salvó, nos rescató, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos salvó, nos dio vida para juntos, en congregación, servir al Señor. Nos separó para cumplir los propósitos de Dios, que ya lo hemos mencionado incluso anteriormente. También tenemos la unidad, cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la unidad la vemos en la integración, cuando se añaden los creyentes a la iglesia. Se añadieron a la iglesia, dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Más de 3.000 personas, una gran cantidad de gente que no quedó en el aire, que no quedó dispersa, sino que se añadió a aquello, ¿verdad?, que Dios creó para cumplir sus propósitos, que es la iglesia. Y luego tenemos la fusión, que es cuando en el Génesis, ¿verdad?, se declara, dejará al hombre de su padre y de su madre, separación, se unirá a su mujer, ¿no es cierto?, unidad, y ambos serán una sola carne. Ahí está la fusión, y lo vemos en la iglesia, en cómo los creyentes, los miembros de una congregación, perseveran unánimes, siendo un cuerpo en Cristo. Como dice Hechos 2:42, perseverando unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Nuevo Testamento nos da mucha referencia en cuanto a esto, de la importancia de la unanimidad, teniendo un mismo corazón, una misma alma, combatiendo unánimes, dice, por la fe del Evangelio. Qué importante, ¿verdad?, este concepto. Y qué importante es la iglesia hoy en día. Y no es extraño entonces cómo en el mundo, y por la influencia del diablo, el príncipe de este siglo, se busca destruir esta primera institución que es el matrimonio. Como ya dijimos, el matrimonio no está en crisis, pues va a continuar a través de los siglos y va a continuar por la eternidad, porque vamos a ver el matrimonio entre Cristo y la iglesia, así que no va a desaparecer el matrimonio. Esta institución que Dios creó es permanente. El matrimonio como institución no está en crisis. Lo que está en crisis son las sociedades que buscan de alguna manera pervertir, distorsionar o directamente romper este vínculo. Pero el matrimonio continúa. Y continúa en la medida que exista la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que bien hace el creyente, bien hacen los jóvenes cuando entran en matrimonio y forman su familia, ¿verdad?, en el temor del Señor, porque se están asegurando de ser parte de una institución permanente, sólida, eterna, literalmente, eterna. Recuerden que esta institución va a continuar en la unidad perfecta entre Cristo y su iglesia, en las bodas del Cordero, allá en el futuro. Así es que están invirtiendo en algo eterno. No están invirtiendo en una casa, en un condominio, en un vehículo, en bienes materiales. Si están bien enfocados y se enfocan en las cosas del Señor, están invirtiendo en lo eterno. En una idea que se le ocurrió al Señor y que la plasmó en esta institución como algo sólido y eterno. Ahora, que el mundo lo cuestione, que el mundo lo denigre, que el mundo no crea en el matrimonio o incluso hasta lo deseche o lo desestime, ese es el problema del mundo. Y es por eso que el mundo está sufriendo las consecuencias sociales, políticas, económicas que vemos al día de hoy. Pero es porque el mundo se ha alejado de los planes del Señor. Pero nosotros como creyentes tenemos que mantener firme nuestra convicción en la palabra de Dios, que sus propósitos son eternos, porque Dios no cambia. En ese sentido, entonces, claro, hay cosas muy prácticas que podemos aprender para nosotros como iglesia de la relación que hay entre el hombre y la mujer en el matrimonio, este estado, ¿verdad?, creado por Dios esta institución creada por Dios del matrimonio, ¿verdad?
Y es en ese aspecto que estamos enfocando el estudio de Efesios, capítulo 5. Porque Pablo ahí, por inspiración del Espíritu Santo, haciendo referencia al vínculo matrimonial, concluye diciendo, grande es este misterio. Recordar que misterio hace referencia a un concepto que en el Antiguo Testamento estaba escondido, no era revelado completamente, solo en parte. De hecho, en el Antiguo Testamento solamente se entendía el concepto del matrimonio, pero no así de la iglesia, no era algo conocido en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de misterio, no hablamos de algo que hoy en día esté oculto y que solo algunos lo pueden entender, no. Hablamos de algo que en el Nuevo Testamento ha sido revelado para que nosotros podamos aprovecharlo, para entenderlo y practicarlo, por supuesto. Recuerda que las cosas ocultas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que las obedezcamos, para que las vivamos. ¿Ok? Entonces este gran misterio que ahora ha sido revelado a nosotros, de que el matrimonio es tipo de la iglesia, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo acá también nos presenta en Efesios capítulo 5. Y comenzamos hablando, porque vamos a hablar de 3 principios claves en esto. Comenzamos hablando del primer aspecto fundamental que encontramos dentro del matrimonio para que este funcione bien. Y hablamos, ¿se acuerdan de qué hablamos el domingo pasado? Hablamos del amor, ¿verdad? Y es uno de los mandamientos que el Señor acá presenta en el contexto del matrimonio y que por supuesto tienen que ver también con la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 28, desafía, ¿verdad?, a los varones, como parte del matrimonio, para que haya un buen funcionamiento, a amar a sus mujeres. Pero utiliza justamente, ¿verdad?, la ilustración, el concepto de la unidad entre Cristo y su iglesia. Pues dice, versículo 28, estamos en Efesios 5, ese es nuestro texto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? El amor que debe tener hacia su cónyuge. Y esto el Señor Jesucristo lo ilustra y lo desafía en relación al amor de Cristo con su iglesia. Mire lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, mire qué importante es esa frase, esas palabras, así como. ¿De qué manera? ¿Cómo debemos, verdad? ¿Cómo el Señor nos amó? ¿Cómo nosotros también debemos amar a nuestras esposas? Bueno, dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que nos tiene el Señor. Y nosotros entendemos, también por revelación del Señor, que nosotros amamos al Señor, pero ¿por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. No podríamos amar a Dios si es que Él no nos hubiera mostrado este amor. Un amor ágape, un amor sacrificial. Como dijimos el domingo pasado, Cristo ama a su iglesia y la adquirió a precio de sangre. Por lo tanto, la iglesia es la institución más importante bajo los ojos del Señor. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque también debería ser importante para nosotros, ¿o no? ¿Es importante para ti la iglesia? Debería ser importante porque para Cristo lo es. Al punto que Él se dio a sí mismo por ella. A pesar de nuestra condición perdida y pecaminosa, Cristo demostró su amor para con nosotros, como dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, Cristo no murió simplemente por personas que merecían ser amadas. No, ni tú ni yo merecíamos el amor del Señor, es por pura gracia. Y el Señor lo hizo de una manera increíble. Bueno, y también nos manda a nosotros, sus hijos, a mostrar el mismo amor. Vimos varios pasajes, ¿verdad?, en el domingo pasado en relación a esto, de cómo Dios nos pide a nosotros, objeto de su amor, amarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que el mundo también conozca al Señor, para que el mundo también conozca el amor del Señor, para que al amarnos unos a otros,
el mundo también vea a Dios. ¿Te acuerdas de uno de los propósitos del matrimonio allá en el huerto? Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra para manifestar la gloria del Señor hasta el último rincón de este planeta. Bueno, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero el hombre perdió esa imagen con el pecado. Más bien luego Cristo vino, el segundo Adán, ¿a qué? A restaurar esa imagen en el hombre caído, para que nosotros, al ser salvados, seamos conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que nos relata la Escritura con respecto a la predestinación, que no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el ser conformado a la imagen de Cristo. Tiene que ver con la santificación en nuestra vida para de esa manera mostrar al mundo la gloria del Señor. Bueno, es en ese sentido que nosotros también debemos amar a nuestros hermanos de una manera práctica y sacrificial, ¿verdad? Como un hombre ama a su esposa. Un amor sacrificial. Aquí, y esto es algo que no mencioné el domingo pasado, si el amor de Cristo se demostró en sacrificio, nosotros, y esta es una pregunta, ¿en qué forma demostramos nuestro amor al Señor? Porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿de qué manera lo demostramos? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero Él lo demostró, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el amor de Dios de una manera práctica, concreta, manifestada en su sacrificio por nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, para que fuésemos uno en el Señor. Entonces, si Cristo lo dio todo por ti, ¿qué damos nosotros por el Señor? Hoy amaneció heladito, ¿verdad? Estaba heladito en la mañana, hacía harto frío, ¿verdad? Para muchos quizás fue un sacrificio venir a la iglesia, pero muchos de nosotros llegamos acá cómodamente en nuestro vehículo, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tuviéramos el vehículo? ¿Podríamos llegar a la hora? ¿Haríamos el esfuerzo quizás de tomar locomoción colectiva o un Uber, ¿verdad?, para poder llegar a la casa del Señor? ¿O nos quedaríamos más bien cómodos en nuestros hogares porque sería mucho el sacrificio? Si nos sintiéramos un poquito enfermos, ¿verdad?, ¿iríamos a trabajar? Por temor a no perder el trabajo, sobre todo hoy en día, que está complicada la cosa, ¿verdad?, probablemente lo haríamos. Pero quizás para las cosas del Señor no tenemos la misma diligencia o el mismo sacrificio. Llegamos aquí, ¿verdad?, y estamos calentitos, pero ¿qué pasa si no tuviéramos la estufa? Quizás es lo primero que nos quejaríamos y ya no volveríamos porque no estaríamos dispuestos a pasar frío. ¿Qué pasa, verdad, con nuestros hijos? Que quizás los exponemos a las cosas de este mundo, pero aunque requiera sacrificio, no siempre estamos dispuestos a exponerlos a las cosas del Señor. Y traerlos un día jueves o un día domingo temprano en la mañana es demasiado sacrificio para ellos. Pero vemos cómo, ¿verdad?, si no hacemos el sacrificio de enseñarles a ellos el amor por el Señor y por su obra, algún día ellos van a hacer sacrificios, pero no por el Señor, sino para ganar más dinero, para tener una mejor posición o para satisfacerse con las cosas de este mundo. ¿Qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos? Con nuestro propio ejemplo. Hacemos sacrificios para comprarle lo que sea o llevarlos a donde ellos quieren, pero no siempre estamos dispuestos a hacer sacrificios por el Señor y su obra. Si tuviéramos, ¿verdad?, la posibilidad de trasladar un hermano, ¿verdad?, que no tiene locomoción, trasladarla por un tiempo, ¿seríamos fieles en esa responsabilidad? Si tuviéramos la responsabilidad de un ministerio, lo haríamos con diligencia y sacrificio a pesar de nuestras limitaciones y nuestros problemas. Si tuviéramos que hacer un ministerio, una clase o un servicio dentro de la iglesia, lo haríamos con diligencia a pesar de nuestras complicaciones. ¿Le estamos siempre dando prioridad al Señor con nuestras vidas? La pregunta en realidad detrás de todo esto es, ¿cuán importante es la iglesia para mí? Luego tenemos que hacer la reflexión. ¿Cuánto lo fue para nuestro Señor Jesucristo? Cuando una mujer, ¿verdad?,
se siente verdaderamente amada en el contexto del matrimonio, debería responder con amor, ¿verdad? Ese amor. Así fue creado el hombre, para amar a su mujer, para que la mujer responda a ese amor. Por eso es que la primera responsabilidad Dios se la dio al hombre, el varón. Dios le dijo al hombre que debe amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. La mujer en forma natural fue creada para responder a ese amor. Nosotros somos la novia del Cordero, la esposa del Señor Jesucristo, que algún día se consumará cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Cómo no responder al amor de Dios? ¿Cómo no responder al sacrificio de Dios para con nosotros? La manera en que podemos hacerlos es haciendo sacrificios por el Señor. A veces yo me voy tarde a mi casa ya después en la noche y hace mucho frío. Ya después que se esconde el sol, se pone helado, ¿verdad? Este invierno ha sido frío. Pero generalmente como yo me voy acá por Álvarez, en el bandejón central, siempre veo ahí a parejas, ¿verdad? Muy acarameladas, caminando de la mano, ¿verdad? Despreocupadas del frío. Como que el frío no le da nada, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, la mayoría, debo decir, son parejas jóvenes, ¿ya? Pero es interesante lo que hace el amor, ¿verdad? Es interesante cómo las personas, por amor, no les interesa nada, ¿no? El frío, la lluvia, el calor, ¿verdad? El sacrificio. La verdad es que el amor hace cosas impresionantes. Hace que los adolescentes se bañen y se perfumen, ¿verdad? Que las chicas estén horas ahí en el baño. Hace cosas impresionantes el amor. Y eso es lo que debería ocurrir también con nosotros, hermanos, cuando nosotros pensamos en el amor que el Señor nos mostró. ¿Cómo no estar dispuestos a sacrificarnos por el Señor? Ser capaces de cumplir con nuestras responsabilidades, ser capaces de ser responsables en cosas tan fundamentales y básicas como congregarnos simplemente. Llegar a la casa del Señor y estar congregado con mis hermanos por amor a Cristo. El llegar temprano, por ejemplo, es una muestra no solo de respeto, sino también de amor por el Señor. Qué importante, hermanos, es darse cuenta que las figuras que el Señor nos dejó para ilustrar nuestras responsabilidades en la iglesia es algo práctico. No es algo superficial. Nosotros nos reunimos no para jugar a ser iglesia. No es un club social o un club de amigos. Es la iglesia del Señor que Él ganó con su sangre. El valor que Dios le da a esta instancia es fundamental, es esencial. Y es algo que nosotros también debemos atesorar en nuestro corazón. Con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestro compromiso, con nuestra solicitud, con nuestra entrega. Bueno, ese es el primer aspecto que quería compartir con ustedes con respecto a una forma muy práctica en que el matrimonio debe funcionar, ¿no es cierto? Pero también cómo eso nos enseña a nosotros como iglesia, las lecciones que nosotros como iglesia, ¿no es cierto?, debemos también atesorar. El segundo aspecto que quisiera comentar esta mañana tiene que ver con otro aspecto que el Señor enseña acá en cuanto a la relación matrimonial y cómo eso también se refiere a nuestra responsabilidad y compromiso como iglesia. Y tiene que ver con la pureza. La pureza también, la santidad, la fidelidad, el compromiso mutuo es parte de la relación matrimonial. No hay nada que enlode y ensucie más el matrimonio que el adulterio y que el pecado, ¿verdad? No hay nada que destruya más hogares que la infidelidad. Qué importante es esto en relación a la fidelidad que le debemos a nuestro Señor. Y esto va de la mano con la santidad y con la pureza. Miren lo que dice en Efesios 5, ahí nuestro texto, versículo 26. Porque en el contexto del amor que mostró Cristo hacia su iglesia, porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en el contexto del sacrificio de Cristo por nosotros, vemos el propósito de por qué Él también derramó su sangre para que nosotros
fuésemos iglesia. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Verdad? En el contexto ahí hablando acerca de los matrimonios, por supuesto el varón debe amar a su esposa y estar dispuesto a sacrificarse por ella como Cristo lo hizo por su iglesia, ¿no es cierto?, para cuidarla, para mantenerla, para embellecerla. Dice, por ejemplo, el versículo 29, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El cuidado del varón hacia su esposa, ¿verdad?, es muy importante, porque de esa manera su esposa se va a sentir contenida, protegida, valorada, ¿verdad? Y de esa manera apartada para Él. Y ambos, en unidad y en fidelidad, van a glorificar a Dios a través de esta institución creada por Él. La santificación, la pureza y la lealtad son parte esencial de la experiencia matrimonial. Y el propósito por el cual dio su vida por la iglesia fue para ese, para santificarla, dice. Y luego presentándosela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hoy en día, ¿por qué el mundo muchas veces desprecia las cosas del Señor? Triste y lamentablemente por el mal testimonio de muchas iglesias que no han sido fieles ni leales al Señor. Y no se han santificado, no se han purificado o han dejado que el pecado entre en su membresía. Y vemos tantos escándalos y mal testimonio de tantas iglesias hoy en día carnales, mundanas, iglesias donde no se enseña la sana doctrina, que ensucian, enlodan el nombre de Cristo y hacen que incluso los incrédulos blasfemen el nombre del Señor. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es ver hoy en día cómo muchas iglesias, en vez de traer honra al Señor, traen deshonra. Así como una mujer, ¿verdad?, desleal que trae deshonra a su marido, una iglesia de mal testimonio que trae deshonra al Señor, es algo que desagrada a Dios y no cumple con los planes y los propósitos de Dios, del Señor. Por eso es que es tan importante la santificación. Por eso es que es tan importante la pureza, la fidelidad y la lealtad, conceptos que son esenciales para nosotros como creyentes. Y así que como iglesia mantengamos y demos un buen testimonio. ¿Para qué? Para que la gente nos vea a nosotros. Porque ese es otro problema que hay hoy en día, como muchas iglesias se ensalzan a sí mismos, a sí mismas. Como muchas iglesias hoy en día olvidan que la honra y la gloria son para el Señor, no para sí mismos. No se trata de ser la mejor iglesia, la más grande, la más bonita, la más cómoda, la más lujosa. No se trata de ser la iglesia más entretenida o la iglesia donde tú la pasas mejor. Se trata de ser una iglesia santa, leal, fiel, pura, que glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Que haga que la gente al vernos vea al Señor en nosotros, la imagen de la gloria de Dios restaurada. Qué importante, hermano, es el buen testimonio. Cristo sigue edificando su iglesia. Allá en Mateo 16 dice que el Señor Jesucristo estableció su iglesia sobre sí mismo. Sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Y el Señor la sigue edificando hasta el día de hoy, la sigue edificando hasta que en algún momento en el futuro esta edificación sea completa y sea perfecta, un abristo perfecto. Y esto tiene que ver cuando el Señor venga por nosotros y nos reúna de todo pueblo y nación para que juntos participemos de las bodas del Cordero. Qué importante es eso, ¿verdad? Ahí en ese momento va a existir recién lo que hoy algunos llaman la Iglesia Universal. No hoy en día.
un día de todo pueblo y nación, etnia y lengua reunidos, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, vamos a estar juntos en un momento único para adorar a nuestro Padre Celestial y unirnos con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Esto va a ocurrir después del arrebatamiento de los creyentes, después que seamos purificados en el tribunal de Cristo, para estar para siempre con el Señor. Son términos y conceptos teológicos que quizás en otro momento los vamos a ir profundizando, porque son muy importantes y tienen que ver también con la iglesia. Pero hay un plan, hay un propósito, ¿verdad? El Señor Jesucristo, como un buen marido, como un buen esposo, tiene un plan, tiene un propósito. Hay una dirección donde Él quiere guiar a su iglesia porque Él la ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces nos santifica y nos purifica. Bueno, Cristo sigue entonces edificando su iglesia y nuestra santificación es parte esencial en ese proceso. Recuerda lo que nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Nueva criatura es algo puntual, un momento puntual en que llegamos a ser hijos del Señor. No es un proceso. Llegamos a ser hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo al poner nuestra fe en Él. Somos renacidos para una esperanza viva y llegamos a obtener la vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego eso marca un antes y un después, donde dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, como dice Pablo a los Gálatas. ¿Cómo pues volvéis nuevamente a estar sujetos bajo el yugo de esclavitud? Si el Señor nos liberó de todo eso, ¿por qué coquetear con el mundo? ¿Cómo nos sentiríamos, varones casados, si encontráramos a nuestra esposa coqueteando con otro hombre? Sería terrible, ¿verdad? Qué terrible es cómo el Señor Jesucristo ve muchas iglesias que coquetean con el mundo. Se besuquean con el mundo para tener lo mejor del mundo sin perder las bendiciones del Señor. Eso, hermanos, eso no tiene que ver con la pureza, ni con la santidad, ni con la fidelidad, ni con la lealtad. Una iglesia mundana es una iglesia adúltera. Una iglesia mundana es una iglesia que ha dejado, como la iglesia de Éfeso en su momento, su primer amor. No es que lo perdió, el primer amor no se pierde, no es, se me perdió, no sé dónde lo dejé. No, el primer amor se deja. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les exhortó allá en Apocalipsis capítulo 2, diciendo, haz las primeras obras. Vuelve nuevamente, ¿verdad?, a lo primero, para que así recuperes, ¿verdad?, esta relación que Dios te da. Qué importante, hermanos, es entender que como iglesia debemos mantener la pureza, la fidelidad, la santidad, el buen testimonio, la lealtad, porque es la forma en que el Señor, como dice aquí en Efesios capítulo 5, nos santifica, nos purifica por medio de su palabra, que representa aquí el agua, lo vamos a ver en un momento más, para algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Presentarse una iglesia santa y pura. Por eso, hermanos, es que vamos a pasar por el tribunal de Cristo, porque tristemente en la experiencia que tenemos hoy en día, al día de hoy, no todas las iglesias y no todos los creyentes dentro de las iglesias viven en santidad. La voluntad clara y directa de nuestro Señor es que nos santifiquemos, mayormente ante su pronta venida por nosotros, este pronto encuentro que vamos a tener con el Señor. ¿Cómo está una novia antes de casarse? Bueno, aparte de ansiosa, ¿verdad?, y terriblemente, ¿verdad?, complicada, una novia se prepara. Está expectante para presentarse a su futuro esposo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Acompáñenme, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. 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 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en a
1 Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sin duda que una de las preocupaciones de una novia, ¿verdad?, es agradar a su novio y viceversa, para que así, en esta gratificación mutua, se desarrolle y crezca, ¿verdad?, el amor. Bueno, aquí se nos dice cómo podemos agradar a nuestro Señor. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu, y esto es importante. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hay algo de bueno cuando hay celos, porque hay preocupación, ¿verdad? Así el Señor nos cela. Hay un celo santo del Espíritu Santo que mora en el creyente, que nos hace sentir mal cuando nos metemos en una situación que no corresponde. ¿Has sentido eso? Si lo has sentido, bien hacemos en poner atención y apartarnos de aquello, ¿verdad? Porque probablemente el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado y nos está guiando, moviendo a alejarnos del pecado, porque Él nos quiere para sí, Dios nos quiere para sí, porque pertenecemos y somos del Señor. Él nos ganó, recuerda, con su sangre. Y mire lo que dice el capítulo 5, versículo 23 de 1 Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere santificarnos. Dice, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor. El novio viene pronto, hermanos, y hay que prepararse. Y Él quiere presentarnos como una iglesia santa, pura y sin mancha. El Señor quiere santificarnos. El Señor quiere que nos santifiquemos. No podemos andar jugando con las cosas de este mundo, coqueteando con este mundo, o tratando de parecer buenos cristianos, pero hipócritamente a la vez quedando bien con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es algo temporal. El mundo es algo que te va a mostrar lo mejor de sí para alejarte del Señor. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Te das cuenta? Cómo Dios nos quiere para sí, como una esposa, como un hombre, un marido quiere, ¿no es cierto?, a su esposa, siendo leal, siendo fiel. La ama para que ella responda a ese amor, ¿verdad?, con lealtad, con fidelidad. Y esa relación que comenzó en el Génesis y que funciona en cada matrimonio que honra a Dios, es también un tipo de cómo nosotros como iglesia debemos honrar a nuestro Señor, siendo que la iglesia es la novia de Cristo. Entonces, en el contexto de aquí de la santificación que vimos en Tesalonicenses, siempre está. De hecho, si tú continúas leyendo en 1 Tesalonicenses 4, después te va a hablar acerca del arrebatamiento. Porque siempre tenemos que tener en mente, el novio viene. El novio ya viene. Ya viene ya, hermanos. Tenemos entonces con mayor razón que santificarnos y apartarnos del pecado.
Ahora, rápidamente, Cristo santifica a su iglesia por medio de varias formas. El Señor tiene sus formas, ¿verdad?, de santificarnos y mantenernos en pureza. Una de esas formas, ¿sabes cuál es? Es la disciplina directa del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, vemos acá la disciplina directa del Señor. En el contexto está hablando de la Santa Cena, versículo 27 en adelante, de la Cena del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Qué importante darle relevancia a las cosas del Señor. Aquí el problema de participar indignamente de la cena del Señor es ese, de no darle relevancia a las cosas de Dios, de no darle importancia, de tomarlo a la ligera. No, hermanos, ser parte de una iglesia no es un juego, es algo serio. Tan serio, hermanos, tan serio, que miren lo que dice acá. ¿Cree realmente en la palabra de Dios? Bueno, leámosla entonces con ese sentir. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabe a lo que se refiere con eso? ¿Que duermen? Eso es un eufemismo para referirse a que algunos han muerto. Está diciendo que algunos creyentes en la iglesia de Corinto han muerto por causa de participar indignamente en la cena del Señor. Por eso es que la Santa Cena debe ser para los miembros de una iglesia. Debes ser miembro de la iglesia para poder participar. Nosotros como bíblicos bautistas no creemos en la comunión abierta o cercana, sino cerrada, es decir, solo miembros activos de la iglesia. Porque la cosa es seria, hermano. Si no estamos jugando. Incluso dice la palabra del Señor que tú puedes morir. Dios te puede quitar la vida a ti o a aquellos que están a tu alrededor por no tomar en serio las cosas del Señor. Y la Santa Cena, que es una ceremonia simbólica representativa, nos habla del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y para que nosotros existamos como iglesia, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos que ser consecuentes. No es fácil, no es cómodo, no es popular, pero es necesario. Por eso, hermanos, es que damos tanto énfasis al compromiso con la iglesia. Porque no es solo venir y participar, sino es ser parte de un cuerpo, que ni más ni menos es el cuerpo de Cristo. Y además, la novia del Cordero. El Señor santifica a su iglesia por medio de la disciplina directa. Y si no me crees esto, miren lo que ocurrió en Hechos capítulo 5. Algo tremendo que encontramos acá en Hechos capítulo 5, de una situación muy vergonzosa que la iglesia de Jerusalén tuvo que vivir. Hechos capítulo 5, el versículo 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema no era ese, sino que el problema es que ellos habían dicho que habían vendido en tanto la propiedad, y lo que entregaron no era todo lo que lo habían vendido, ellos se quedaron con una parte. Hipócritamente ellos querían quedar ante los demás, como mira qué generosos son, vendieron una propiedad, un departamento, una casa, un terreno, y trajeron, mira, trajimos todo el dinero y lo ponemos aquí a disposición de la iglesia. Igual una buena ofrenda, ¿o no? Que muchas iglesias estarían contentas de recibir. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos mintieron. Ellos no dijeron toda la verdad, dijeron parte de la verdad. Porque ellos no estaban ofrendándolo todo. Si ellos hubieran dicho, mira, vendimos, no sé, pues en 100 millones la propiedad y vamos a donar a la iglesia 90 millones, nos vamos a quedar con 10 millones. Ya estaría bien, pues, ¿no? Perfecto.
pero ellos quizá quisieron demostrar algo que no eran. Entonces, entraron entre ellos, ¿no es cierto?, pusieron de acuerdo para mentir. Dice el versículo 3. Y dijo Pedro, el apóstol Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y aquí Pedro le explica, reteniéndotela, si tú te hubieras quedado con todo, con una parte, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida el dinero, ¿verdad?, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, ¿qué dice? Cayó y expiró. Durmió, según lo que Pablo dice en los Corintios, ¿verdad? Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ese es el fin de toda disciplina, el temor del Señor. Esto, hermanos, fue terrible, fue tremendo. Realmente Dios nos libre de tengamos que vivir o enfrentar algo así. Pero si el Señor lo tiene que hacer, Él lo va a hacer. Porque Él santifica a su iglesia. ¿Te das cuenta lo serio que ser parte de una iglesia? No es un cuento. No es para almas pusilánimes o débiles. Es para creyentes realmente fieles que aman al Señor, que entienden el amor de Dios para con sus vidas. Incluso, no siempre está la disciplina directa de Dios. A veces Dios quiere que la iglesia ejerza disciplina. Ahí está la disciplina eclesiástica. Acompáñame a Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Esto no es algo que tú vas a encontrar como enseñanza en cualquier iglesia. Muchas iglesias no hablan de esto. No enseñan de esto, esta parte de la Biblia, como que para ellos no existe, porque es muy complicada, porque es muy confrontacional o puede asustar a mucha gente. Pero en realidad, lo que vemos acá es para que también nosotros tengamos temor del Señor. Y es necesario entenderlo para saber qué es lo que Dios también espera de nosotros. Hay que ser consecuentes, ¿o no? Donde en un mundo encontramos tanta inconsecuencia, tanto doble estándar, tanta hipocresía, necesitamos nosotros entender las cosas conforme a la palabra del Señor tal como son. Nuestro compromiso es ese, predicar, enseñar fielmente la palabra del Señor. Por eso es necesario entender también estas doctrinas. En Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay un proceso, ¿te das cuenta? Ahora, si el asunto es serio, muy serio, donde se afecta el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Dice el verso 17, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano, por incrédulo. ¿Sabes qué significa eso? Expulsarlo de la membresía de la iglesia. Porque la membresía de la iglesia debe ser algo santo. Esto no, por supuesto, no significa que nosotros vamos a ser perfectos, porque no lo somos. Ninguno de nosotros. Sin embargo, sí tiene que ver con el temor del Señor. Cuán serio nosotros tomamos el arreglar cuentas con el Señor cada vez que nosotros pecamos y nos damos cuenta que estamos mal. El tomar en serio las cosas de Dios, no como un juego. Si Dios nos dice acá, mire lo que dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es, hermanos, como algunos andan hoy en día desatando, atando, amarrando y soltando a demonios, no sé qué es lo que hacen. Eso es pura fantasía, hermano. Son las decisiones a lo que se refiere la palabra del Señor con respecto a esto. Son decisiones que tú o yo tomamos conforme a la palabra del Señor. Cuando tú tomas una decisión correcta, honras a Dios y recibes la bendición del Señor. Cuando tú tomas una decisión incorrecta, recibes la consecuencia natural de esa decisión. Y cuando la iglesia toma las decisiones correctas, Dios es glorificado. Y a veces esa decisión, como iglesia, es la disciplina eclesiástica. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5. Sí, a veces en la iglesia hay problemas serios. A veces hay pecados feos, escandalosos.
¿Por qué no? Si somos pecadores. El problema no es que hayan pecados. El problema es cuando la iglesia no aborda correctamente esos pecados. Es como en el matrimonio. No es problema que en el matrimonio hayan problemas. El verdadero problema es cuando el matrimonio no sabe resolver los problemas. Ahí la cosa se complica. Bueno, en las cosas del Señor es lo mismo. Van a haber pecados en la iglesia, algunos pecados graves, incluso vergonzosos. Pero lo importante es cómo la iglesia aborda estos problemas. Y mire lo que dice Pablo aquí, cómo exhorta a los creyentes ahí en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 5, del 1 al 6. Dice, de cierto, se oye, ya había el rumor, ¿verdad? Había crecido a tal punto que era como esas cosas que nadie quiere decir, pero que todos saben, ¿ya? Se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, está tan escandaloso el asunto, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, un tipo de fornicación feo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira qué feo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Qué horrible. Pero esto está escrito para que nosotros nos demos cuenta, aprendamos qué es lo que Dios espera que hagamos cuando estamos en situaciones como estas, como iglesia. Y vosotros, dice Pablo a la iglesia de Corinto, estáis envanecidos. Su mente está llena de humo en lo que le está diciendo literalmente. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ay, debería haber habido una acción disciplinaria, incluso excluyente, al punto, ¿verdad?, de preservar la santidad de la iglesia. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, se refiere a la iglesia, a los creyentes, a los miembros de la congregación, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal que cometió este pecado, sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, es decir, para que muera. Nuevamente, es un eufemismo para referirse a la muerte, a fin de que el espíritu sea salvo en aquel día del Señor Jesús. Ese creyente, por lo que vemos acá, entendemos que era un creyente. No perdió su salvación, pero sí estaba a punto de perder su vida, bajo la disciplina de Dios, como Ananías y Zafira. También eran creyentes y miembros de la iglesia, pero el Señor dijo, ¿sabes qué? Estás dando tan mal testimonio de acá, que mejor vente para acá. Estás dando tal mal testimonio ahí, ¿verdad?, que mejor te traigo aquí a casa, como un hijo rebelde. Bueno, Dios también nos enseña en su palabra a aplicar correctamente la disciplina eclesiástica, con amor, con criterio, pero también con firmeza. ¿Y qué pasa si al aplicar la disciplina eclesiástica por una situación grave como esta, el involucrado es un hijo, es una hija, es mi papá, es mi mamá, es mi tío, es mi tía, es mi primo, es un pariente? Igualmente deberíamos darle prioridad a las cosas del Señor, ¿o no? ¿Es serio el asunto? ¿Te das cuenta? Es serio el asunto. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es algo serio. Dios está purificando su iglesia, la está santificando para sí mismo y para su gloria. Y nosotros somos parte de ese propósito. No siempre va a haber un tipo de disciplina eclesiástica en la iglesia. Quizás cada cierto tiempo sea necesario. Pero es importante entender esto porque nos ayuda también a nosotros a entender lo serio que es la cosa. ¿Ya? Lo importante que es ser parte de una iglesia, si no es simplemente venir y participar, irse y luego, ¿no es cierto?, desentenderse de cualquier conducta, cualquier situación. No, hermano, es un asunto serio. ¿Ya? ¿Cómo Dios nos santifica? Bueno, además de la disciplina directa y la disciplina eclesiástica, por supuesto a través de las pruebas también.
¿Han oído ese dicho que dice que Dios castiga? Bueno, a veces sí. Debo decir que a veces sí, ¿verdad? Se sienten algunos palos del Señor, ¿verdad? Y es bueno, es sano. De hecho, Dios dice en su palabra que Él disciplina y castiga a aquel que lo recibe por hijo, ¿verdad? Y aún, ¿no es cierto?, recibe azotes de parte del Señor. Bueno, Dios usa muchas veces las pruebas, ¿no es cierto?, para disciplinarnos. Santiago 1, por ejemplo, 2 al 4, son algunos pasajes que vamos a leer. Santiago 1, 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como Dios muchas veces usa las pruebas, hermanos, para perfeccionarnos. El que comenzó en nosotros, dice la palabra de Dios, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no solo te salvó y ahí está, disfruta de las bendiciones del Señor. No, Dios te salvó y comenzó una obra en ti, para recuperar en ti la imagen de Cristo, la gloria de Dios, recuperar la imagen de Dios perdida ya en el Edén, a través de Cristo. Y eso es lo que llamamos santificación. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. 1 de Pedro 1, 6 al 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, tiene que ver con la salvación ahí, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros y estemos en su presencia. El Señor nos quiere santos y muchas veces las pruebas van a ayudar en este proceso de santificación. Mire lo que dice el capítulo 5 de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo va a buscar meternos de alguna manera en el pecado para destruir nuestro testimonio. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las pruebas y las aflicciones muchas veces tienen el propósito de purificar y santificar nuestras vidas para ser cada día más santos al Señor. Para ser cada día más santos y completos en Cristo Jesús. Ser parte de una disciplina del Señor es entender el amor de Dios para con nuestras vidas. Porque Dios al que ama, disciplina. Y castiga a todo aquel que ha recibido por hijo. Por eso es que Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas que enfrentamos muchas veces nos purifican y nos santifican ante el Señor. De la misma manera como Dios purificó y santificó a la nación de Israel a través de muchas pruebas. Miren lo que dice Isaías 48, 9. Isaías 48, 9. Solo para ver que Dios siempre ha obrado de la misma manera. Siempre su forma de obrar hacia el hombre es consecuente. Dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira. O sea, no la tiraré toda de una vez, la diferiré, para que no sea tan
dolorosa, ni tan fuerte, para no destruir a la nación. Diferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Para qué? Versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Al igual que Israel, hoy en día Dios quiere que su iglesia sea santa. El Señor quiere preparar para sí una iglesia santa, pura y sin mancha ni cosa semejante, para presentársela a sí mismo, como una novia, ¿verdad?, en el altar que se presenta a su novio. Por eso es que es importante, hermanos, ser dócil a la dirección de Dios. Otra forma en que el Señor también nos santifica es cuando somos expuestos a la predicación bíblica y fiel de sana doctrina, que escasea hoy en día en muchas iglesias, que están muy preocupadas del show, del espectáculo, del pasarlo bien, pero no de ser confrontados con la palabra del Señor. Y el ser expuestos a una predicación fiel, leal, de sana doctrina y consecuente con la palabra de Dios es importantísimo. Juan capítulo 15, versículo 1 al 3, busquémoslo por favor, Juan 15, 1 al 3. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor nos limpia. La palabra del Señor muchas veces, como una espada de dos filos, hace lo mismo que un jardinero, ¿verdad? Con un árbol lo va podando para que ese árbol crezca sano y firme, para que dé más fruto. Tito capítulo 1, versículo 13, cuando el apóstol Pablo da instrucciones a su discípulo Tito, que está predicando, enseñando en las iglesias de la isla de Creta, ahí estaba ministrando Tito. Pablo lo dejó en Creta para corregir lo deficiente, dice el versículo 5, y le enseñó cómo tenía que hacerlo, cómo podía corregir lo deficiente en estas iglesias. Tito 1, voy a leer el 5, para que entiendan el contexto. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Bueno, allá en esta isla, ¿verdad?, donde habían varias iglesias, le dio un mandato. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 1. Le dice: este testimonio es verdadero. Por tanto, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe, dice, repréndelos duramente. A veces nos duele, ¿verdad?, cuando escuchamos la palabra del Señor y como que nos llega directo. ¿Te ha pasado eso? A mí muchas veces me ha pasado que la palabra me llega y cada vez que yo predico la palabra no pienses que esto no me llega a mí. Primero me llega a mí, antes que a ti. ¿Ya? Bueno, ese es el propósito de la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, dice la Escritura. Incluso discierne, entiende, se mete ahí en los pensamientos y aún en las intenciones del corazón. Así que Pablo le aconseja a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa es la manera de corregir. ¿Cuántas cosas necesitamos corregir hoy en día en nuestra sociedad? Muchas, ¿verdad? Bueno, necesitamos palabra entonces firme y dura. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Saltemos al versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, ¿y qué dice? Seriedad. Púlpito no es un lugar para entretener a la gente, hermanos.
es para que seamos exhortados y seamos sanos en la fe. Versículo 8, palabra sana. Qué importante es la sana doctrina. A veces no es valorada, pero es fundamental. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, Señor, ¿verdad? Aquí está exhortando a Tito a ser firme y consecuente en la predicación de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo. Perdón, el 9. A ver, no, estoy buscando otro versículo, parece que se me perdió, se me extravió aquí. 3:10. No ese es el pasaje que estaba buscando. La verdad que se me perdió la cita. El versículo 15, perdón. Ahí está. El versículo 15, simplemente lo anoté mal. Ya lo anoté del 10 al 15, pero en realidad era el 15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y esto no simplemente por el cargo o el oficio al que fue puesto este personaje, sino, ya lo dijo anteriormente en el versículo 7, presentándote tú como ejemplo. Cuando hay el testimonio y hay el ejemplo, debe ser predicada la palabra del Señor con autoridad. No siempre esto va a ser agradable o bonito, pero va a ser necesario. Muchas veces como padres, cuando criamos a nuestros hijos, no siempre vamos a ser como el amigo que les va a llevar el amén en todo. A veces vamos a tener que hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Y quedar como malos. Pero cuán necesario es para que nuestros hijos se formen correctamente en los caminos del Señor. Bueno, es muy necesario hoy en día esto, hermanos. Miren lo que dice 2 de Timoteo, busquémoslo. Capítulo 4. Está antes de Tito, está 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto le dice Pablo a Timoteo, y Timoteo probablemente se entiende en el contexto que está pastoreando en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que después, ¿verdad?, con los años dejó más bien su primer amor. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya con esa introducción ya me puse nervioso. O yo me pondría nervioso, ¿verdad? Que prediquen la palabra, que instes a tiempo. O sea, cuando convenga, y fuera de tiempo, cuando no sea tan conveniente, tienes que predicar e instar. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabes por qué? Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. No estarán dispuestos a sufrir, ¿verdad?, la predicación clara, fiel y firme de la palabra del Señor. Hoy en día muchas iglesias no quieren escuchar del pecado, no quieren escuchar de la disciplina, no quieren escuchar de la santificación. Prefieren escuchar que son reyes y reinas, sacerdotes, ¿verdad?, cabeza y no cola, y llenos de bendiciones por todos lados. Eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Pero lo que necesita escuchar la gente hoy en día es otra cosa. Es la predicación clara y fiel de la Escritura. Y algunos no van a estar dispuestos a sufrir esto, a sufrir la sana doctrina. Es más, dice, sino que teniendo comezón de oír, porque si la gente es muy copuchenta y muy deseosa de escuchar cosas nuevas, y aún incluso cosas del Señor que les parezcan interesantes. Claro, la gente siempre está muy ansiosa de saber y conocer y escudriñar aquellas cosas más desconocidas o más desconcertantes de la palabra del Señor. Se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias.
Están todos amontonados hoy en día ahí en esa plataforma llamada YouTube. Ahí los puedes encontrar. Ahí puedes escuchar lo que tú quieras escuchar, no lo que necesitas escuchar. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Hoy en día el mundo cada vez está más abierto a darte y entregarte no necesariamente lo bueno, sino lo que tú quieres oír. Cuidado con eso. Sé prudente, porque no todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Y no todo lo que se enseña o escuchas por ahí es realmente conforme a la palabra del Señor. Por eso es que, entre otras cosas, es tan importante tu iglesia local. Tu iglesia local es importante, porque es allí donde tú debes buscar ser nutrido y ser confrontado a tu crecimiento y desarrollo espiritual. Porque si no, va a ocurrir lo que profetiza aquí el apóstol Pablo de los últimos días. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquello que es interesante, ¿verdad?, que entretiene, que deja algún tipo de enseñanza, tipo devocional, pero que realmente no aborda el problema que hay en nuestros corazones o en nuestras vidas. Ser expuestos a la predicación bíblica de sana doctrina es muy necesario hoy en día. Rápidamente, porque ya se nos pasó la hora, quiero simplemente mencionar un par de cosas más que Dios usa para santificarnos. Y la más básica de todas es el guardar en nuestro corazón cada día la palabra de Dios. Salmo 119:9, pasaje muy conocido. Salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, la respuesta viene inmediatamente: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes, dice, desviarme de tus mandamientos. Pero ¿cómo no me voy a desviar de sus mandamientos si no he guardado la palabra de Dios en mi corazón? No la he atesorado. Si no la tengo en mi mente y en mi corazón, ¿cómo voy a tener las barreras que me van a impedir apartarme del camino? Las barreras que están ahí en el camino son para eso, para que los vehículos no se salgan de su pista, aunque en algún momento pierdan cierto control del vehículo. Están ahí para ayudar, para salvar vidas. Si no leemos cada día, si no memorizamos cada día la palabra del Señor, si no la atesoramos en el corazón, vamos a ser como el caballo sin freno. Vamos a ser como la ciudad sin muro, completamente expuestos al ataque del maligno y llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso es que no solo para un discipulado necesitamos guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y guardarla, hermano, no es tener una linda Biblia con tapa de cuero guardada en un gabinete, ¿verdad?, de un escritorio ahí en nuestro hogar. Se refiere a atesorarla en el corazón, hacerla valiosa e importante en tu vida, en tu día a día, leyéndola, meditándola, memorizándola. Incluso concluye en el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en último lugar, Dios también nos santifica, y esto es bien importante, hermanos, confrontándonos mutuamente. Miren lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1, por favor. Yo sé que nos alargamos un poquito más hoy día, pero tengan paciencia, vamos a terminar, porque esto no lo podemos dejar pasar. Porque también es parte de nuestra experiencia dentro de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Confrontándonos mutuamente. No solo debes esperar que el pastor o los líderes te confronten. Tú también debes crecer y madurar para ser capaz de confrontar bíblicamente a otros cuando se aparten del camino. Aquí la Biblia nos dice que debemos restaurar al caído,
con espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurar es la palabra catartizo en griego y significa remendar, arreglar, perfeccionar. Es la misma palabra que encontramos en Marcos capítulo 1, no lo busquen, versículo 19, cuando el Señor Jesucristo encontró a Pedro y Andrés remendando las redes después de haber pasado un día en la pesca. Es la misma palabra de remendar las redes, la que vemos acá en restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y tiene que ver con la idea de un creyente ayudando a otro a arreglar un problema, a restaurar una situación, una relación o simplemente su comunión con Dios. Tiene la idea de cuando vemos a alguien en alguna falta, porque dice, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, nosotros que somos espirituales, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos hacer? Debemos restaurarlo, debemos corregirlo, debemos repararlo, debemos remendarlo con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo para yo no mismo ser tentado, sino en el temor del Señor ayudar al hermano a salir de su error. Eso es algo que la palabra del Señor nos exhorta una y otra vez. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? A los ociosos, a los que no hacen nada, ¿verdad? Que alentéis. ¿A quiénes? A los de poco ánimo que están ahí, ¿verdad? Flaqueando. Que sostengáis. ¿A quiénes? A los débiles que necesitan, ¿verdad? Ahí un empujón y una fuerza. Que seáis pacientes para con todos. Por eso es que es importante que nosotros, ¿verdad?, crezcamos a la madurez para poder ayudar a otros también, así como también nosotros estar dispuestos a que otros nos confronten y a que otros nos ayuden a mantenernos en el camino. De esa manera, de estas maneras, Cristo santifica a su iglesia. ¿De qué manera tú te estás santificando o te estás dejando santificar? Tengamos un momento de oración.